Todos conocemos a nuestro querido César Vallejo y sabemos que fue un poeta peruano de renombre internacional. Incluso es considerado uno de los grandes poetas del siglo XX, cuya obra poética se caracteriza por su intensidad emocional, su compromiso social y su innovación lingüística. Su legado literario perdura hasta el día de hoy y su influencia se extiende más allá de las fronteras de su país natal. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Se menciona que vivió en diferentes lugares a lo largo de su vida, incluyendo París e incluyendo Perú. En París, Vallejo tuvo una etapa significativa en su carrera literaria y participó activamente en el ámbito intelectual y artístico de la época. Don Francisco Vallejo y doña María Mendoza fueron los padres de César Vallejo. Don Francisco Vallejo era un herrero y doña María Mendoza era una mujer trabajadora. Mujer trabajadora y dedicada mucho a sus hijos. Los padres de Vallejo fueron personas humildes y trabajadoras que criaron a su hijo en un ambiente modesto, pero lleno de amor y de apoyo. César Vallejo siempre mostró ese profundo amor y respeto que tenía por sus padres. Y su influencia se puede ver en su poesía, donde retrata temas como la pobreza, temas como la injusticia y la lucha por una vida mejor. Aunque ambos fallecieron cuando Vallejo aún era joven, lastimosamente, César Vallejo siempre tuvo sus obras, sus poesías, siempre tuvo un impacto en la literatura peruana y en la literatura de Latinoamérica. El reconocido poeta peruano César Vallejo Mendoza nació en marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Aunque no existe un consenso absoluto sobre la fecha de su nacimiento, pero la sugerencia de André Coyne que afirma que Vallejo nació un 16 de marzo. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. El poeta fue el Benjamín Ochulca, es decir, el último de 12 hermanos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. El reconocido poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza nació en marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Aunque no existe un consenso absoluto sobre su fecha exacta de nacimiento, la sugerencia de André Coyne que afirma que César nació el 16 de marzo. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Currinero. El poeta fue el Benjamín o Chulca, es decir, el último de los 12 hermanos. Un dato interesante que podemos apreciar que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, lo clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios, en el Colegio San Nicolás, en el año 1909, donde destacó claramente. Sus compañeros le han referido: era estudioso, inquieto, versificado, con una gran facilidad y gustaba discutir sobre temas filosóficos. En 1911, en Trujillo, Vallejo inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias con el objetivo de estudiar medicina, pero abandonó sus estudios por su precaria condición económica. En 1913 inicia nuevamente, retomando sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad. Asimismo, se gradúa con honores en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que, con el paso del tiempo, se convertiría en el Grupo Norte. Entra a trabajar como maestro de primer grado en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias al dialogar
de las cosas nuevas que veían a diario. En 1918 llega a Lima, donde se inscribe en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Entra rápidamente en contacto con intelectuales prestigiosos. Hace una entrevista a José María Eguren y a González Prada y mantiene una estrecha amistad con Valdelomar, a quien también se entrevistó. Empieza a trabajar como profesor en el Colegio Barros. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Se menciona que vivió en diferentes lugares a lo largo de su vida, incluyendo París e incluyendo Perú. En París, Vallejo tuvo una etapa significativa en su carrera literaria y participó activamente en el ámbito intelectual y artístico de la época. Don Francisco Vallejo y doña María Mendoza fueron los padres de César Vallejo. Don Francisco Vallejo era un herrero y doña María Mendoza era una mujer trabajadora. Mujer trabajadora y dedicada mucho a sus hijos. Los padres de Vallejo fueron personas humildes y trabajadoras que criaron a su hijo en un ambiente modesto, pero lleno de amor y de apoyo. César Vallejo siempre mostró ese profundo amor y respeto que tenía por sus padres. Y su influencia se puede ver en su poesía, donde retrata temas como la pobreza, temas como la injusticia y la lucha por una vida mejor. Aunque ambos fallecieron cuando Vallejo aún era joven, lastimosamente, César Vallejo siempre tuvo sus obras, sus poesías, siempre tuvo un impacto en la literatura peruana y en la literatura de Latinoamérica. El reconocido poeta peruano César Vallejo Mendoza nació en marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Aunque no existe un consenso absoluto sobre la fecha de su nacimiento, pero la sugerencia de André Coyne, que afirma que Vallejo nació un 16 de marzo. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. El poeta fue el Benjamín Oshulca, es decir, el último de 12 hermanos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. ¿Qué valores se encuentran en la obra Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo? ¿Y con qué valor te identificas y del por qué te identificas con ese valor? En la novela Un viaje alrededor del porvenir, que fue publicada en 1923, que esta manifiesta valores y que debemos aprender desde un cierto entorno en la sociedad. Se presenta una crítica del capitalismo alienante mediante un relato absurdo y satírico. Si nos vamos desde la perspectiva de los valores, observaremos que la injusticia social busca la esperanza en un mundo difícil, con opresión y desigualdad, solo que los valores la cual falta mejorar y aplicar en nuestro entorno. Normalmente podríamos identificar que la opresión es el valor que permitimos que nos opresionen con aspectos de nuestras vidas o que cumplamos sus expectativas sin darnos cuenta. Es ahí donde nos vamos dañando y dañamos a nuestra sociedad, porque a la misma vez nos trae una inseguridad por ciertas cosas que nosotros mismos, sin darnos cuenta, aceptamos. Gracias. El poemario España, aparte de mí, este cáliz fue publicado por 2 editoriales diferentes. En enero de 1939, el ejército republicano publicó una edición Príncipe en España. Esta edición es considerada la primera, aunque se ha perdido y solo se conocen algunas copias.
En 1940, la editorial Seneca de México publicó una edición independiente con el subtítulo de Profecía de América. Esta edición es la más conocida y la que se utiliza habitualmente en las ediciones modernas. En la obra Viaje alrededor del porvenir, ¿cuál fue la razón por la que el administrador aceptó la propuesta del patrón? ¿Y qué opina de la actitud del administrador que tuvo hacia su esposa? Ahora, ¿qué más podemos brindar o dar a conocer lo que es en relación a Vallejo? Entonces, leyendo su contexto de la lectura, nos fijamos que lo hizo por un tema de necesidad económica, ya que esto le brindará más alimentos y al mismo tiempo se podría ver que tendría un mejor trabajo, que llevaría un mejor sueldo, para solventar los gastos de la familia. Pero no se imaginó que por aceptar la propuesta lo llevaría a una opresión. En cierta parte debería hacerse la idea de cómo debería hacer desengendrar un hijo varón con su esposa. Para ella es algo preocupante ver a su marido o a su esposo de esa forma. Ella trataba de ayudarlo y orientarlo de que ya no siga así y que sepa que si lo van a lograr, no desmoralizarse y seguir intentando. Es lo que podía proponerle. Pero consideró que en gran porcentaje sí es la adecuada, ya que vemos que él antes de aceptar la propuesta prefirió dialogar con su esposa para ver si qué opinaba ella respecto a la propuesta que le había indicado. Ella fue la que accedió respecto a dicha propuesta, donde se puso en pie el objetivo, pero había por momentos que por la misma opresión se realizaban ciertas actitudes o comentarios que no eran adecuados para la otra persona. Seguro nos iremos preguntando sobre qué trata la historia o qué quiere contarnos esta narración. Pues empecemos. La obra Un viaje alrededor del porvenir nos cuenta que el dueño negocia con el administrador con la finalidad de que tengan un hijo varón, a cambio de una cierta cantidad de dinero, un aumento de sueldo y un mejor puesto de trabajo, por lo cual generó una cierta duda en el administrador. Pero antes de ello, y aceptar la propuesta, él prefirió dialogarlo con su esposa sobre la oferta que le estaba ofreciendo el dueño. En vista que después de lo que hablaron aceptaron la propuesta, pues ahora se encontraban intranquilos el dueño sobre lo que les había prometido. Asimismo se formó una gran duda en la pareja. ¿Por qué no podemos engendrar un bebé? ¿Cuál es la posición que usamos? Tal vez no llevamos una muy buena alimentación, lo cual fue generando mucha insistencia y presión de parte del dueño para la pareja. Es una obra literaria que se clasifica dentro del género de la poesía. La poesía es un tipo de texto literario que se caracteriza por utilizar un lenguaje artístico, estético para expresar emociones de manera subjetiva, sentimientos, reflexiones de manera de profundos y universales como el amor, la muerte, la existencia y la búsqueda del sentido en el mundo a través de metáforas, imágenes y ritmo. Vallejo logra crear una experiencia poética y única y conmovedora. La obra Viaje al porvenir de César Vallejo es una obra que evoca muchas reflexiones y pensamientos, ya que a través de su poesía nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, la muerte, la soledad y la condición humana. La obra nos lleva a profundizar en nuestros propios sentimientos y emociones y nos invita a reflexionar sobre la vida y paso al tiempo. Un saludo a todos los presentes. En esta ocasión voy a realizarle la entrevista a la persona aquí presente, Jesús Guamán, y las preguntas serán relacionadas al cuento El viaje del porvenir del autor César Vallejo. Y la primera pregunta viene a ser sobre cuál es la actitud del administrador cuando Eva, la esposa de el administrador, da a luz y cómo afecta esto la promesa del patrón. La actitud del administrador cuando Eva da luz es de la indiferencia y desinterés. Eso afecta la promesa del patrón, ya que demuestra que el administrador no tenía la atención de cumplir su
compromisos y responsabilidades. Bueno, la segunda pregunta es sobre cómo reacciona el administrador ante la promesa que el patrón le hace y qué acciones toma para poder cumplirlas. Bueno, en esa pregunta el administrador reacciona con cierta incomodidad ante la promesa del patrón, pero se siente obligado a cumplirlas para, para que el patrón tome acciones como, como tomar formas de obtener recursos necesarios y hacer acuerdos con los proveedores para cumplir con sus promesas. Y la tercera y última pregunta de la entrevista es cómo afecta la promesa del patrón, las expectativas y sueños del administrador y su esposa. Bueno, la promesa del patrón genera expectativas y sueños en el administrador y su esposa, ya que esperan obtener una recompensa significativa de 1.000 soles por tener un hijo varón, lo que, lo que demuestra es para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el incumplimiento de la promesa crea una frustración y decepción y afecta negativamente sus expectativas y sueños. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Jesús, y Sí, por la entrevista. Eso sería todo. Muchas gracias. hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juliana Abigail Córdoba Rubio. El día de hoy yo les voy a seguir dando a conocer sobre qué más sabemos o qué más podemos hablar sobre César Vallejo. A continuación, en la actualidad, los agrícolas, mineros y obreros enfrentaban labores precarias, largas jornadas de trabajo y salarios insuficientes. Vallejo, a través de su poesía y escritura, expresaba a la voz de aquellos que eran oprimidos y marginados. Sus obras, como El viaje alrededor del porvenir, reflejan la desesperación y la lucha contra la injusticia que permea la sociedad de su época. Los hombres de su clase trabajadora eran víctimas de un sistema que los relegaban a la pobreza, mientras unos pocos disfrutaban de los privilegios desmenuzados. La falta de acceso a la educación y oportunidades limitaba la movilidad social, perpetuando un siglo de injusticia intergeneracional.